Antes que nada, quiero empezar este video dejando bien en claro que no trato de ofender tu religión, ni trato de contradecir tu fe. Sin embargo, en este video mostraré la historia de cómo ha trabajado la Iglesia Católica en temas económicos y políticos. Pero también quiero dejar en claro en que no creas todo lo que se dice o te dicen. Te invito a que tú mismo puedas hacer tu propia investigación y verás realmente en qué mundo vivimos. Así que sin más, empecemos. La religión puede ser un negocio increíblemente rentable, si se hace bien. Y no hay mejor ejemplo de esto que el Vaticano. La nación soberana más pequeña del mundo, con solo 0.27 kilómetros cuadrados, es el hogar de la religión más rica del planeta, la Iglesia Católica. Durante décadas, la Iglesia Católica ha sido acosada por escándalo, tras escándalo, tras escándalo. Con más de 1.300 millones de miembros en todo el mundo, es la segunda religión más grande del mundo, y todo este imperio de vasta e inimaginable riqueza se basa en tus donaciones. Pero la Iglesia Católica es lista. Si la gente supiera lo ricos que son, nadie les seguiría donando. Es por eso que mantienen todas sus verdaderas finanzas muy cerca de su pecho. Cuidadoso de no dejar que el público se fije jamás en el verdadero estado financiero de la Iglesia. Es por eso que en 2021, la Iglesia Católica se queja de que, aparentemente, tienen pocas reservas, tienen un déficit, y necesitan desesperadamente sus donaciones. Solo cuando están en Australia, valen al menos $30.000 millones. Eso es más de lo que vale Starbucks en todo el mundo. Y gracias a algunas matemáticas simples, podemos obtener una estimación aproximada de cuánta riqueza tiene realmente la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica vale alrededor de $30.000 millones en Australia. Eso es alrededor de 5,5 millones de católicos en Australia. Eso significa que la Iglesia Católica puede extraer un promedio de alrededor de $5.454 por usuario. Hay 372 millones de católicos en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia combinados. Así que $5.454 por católico, por 372 millones de católicos, significa que la Iglesia Católica tiene un poco más de $2 billones en riqueza. Y eso es solo de los principales países occidentales. Eso significa que la Iglesia Católica está en la misma liga que las empresas que conoces y amas, como Apple, Microsoft, la compañía petrolera de Arabia Saudita, Amazon y Alphabet. Digamos que con esos $2 billones pueden obtener un rendimiento conservador del 3%. Por contexto, el mercado de valores normalmente devuelve un 10%. $2 billones a solo el 3% darían unos $60.000 millones cada año libre de impuestos. En teoría, por supuesto. Pero, según ellos, en 2018, aparentemente solo ganaron unos míseros $20 millones. Ni siquiera cerca de $1 billón. Y en el centro de todo esto está el Banco del Vaticano. Los banqueros de Dios. Hoy en día, probablemente sea mejor pensar en el Vaticano como una combinación de la Reserva Federal, un banco extraterritorial y un fondo de cobertura, en lugar de ser simplemente la sede del catolicismo. El Vaticano es la corporación definitiva que ha resistido la prueba del tiempo como ninguna otra. Y así es como se hace. Aunque el Vaticano hoy tiene miles de millones de dólares, no siempre fue así. En algunos momentos de la historia, de hecho, la Iglesia estaba bastante cerca de la bancarrota. Estaban tan hundidos en deudas. Pero para eso, veamos un poco de historia. El amor por el dinero del Vaticano. Siglos antes de que la Iglesia Católica se convirtiera en un holding capitalista, el Vaticano era un imperio secular, lo que significa que su existencia no estaba directamente relacionada con el catolicismo, como lo está hoy. Los papas eran los reyes del Vaticano, y también actuaban como los líderes supremos de la Iglesia romana en Italia. Post creía que Dios los había elegido para reinar sobre todos los demás líderes del mundo durante la época de los reyes papa.
El Vaticano controlaba más de 25.000 kilómetros cuadrados de tierra en Italia, llamados estados papales, mucho más grandes que la pequeña área que ocupa hoy la Ciudad del Vaticano. Toda esta tierra era importante, porque construir palacios y administrar una de las cortes más lujosas de Europa era costoso. Pero te preguntarás, ¿cómo administraban estos terrenos? ¿Con qué dinero? Pues la respuesta es bastante simple: con impuestos. Al igual que los gobiernos corruptos de hoy, los impuestos de las personas en los siglos VI y VII se destinaron a mantener los estilos de vida del Papa, los reyes y sus compinches, también conocidos como los cardenales. Con el tiempo, los impuestos no fueron suficientes para el lujoso estilo de vida que los encargados esperaban. Pero había un problema. El Papa ya estaba cobrando impuestos a los estados papales, cobrando tarifas para comerciar y hacer negocios, vendiendo la mayoría de los productos agrícolas de la región. Y nada de eso fue suficiente. Entonces, ¿qué harían? Porque una cosa es cierto, ya no podían cobrar más impuestos. Necesitaba una nueva forma de hacer dinero rápido. Así que alrededor del siglo VI, el liderazgo del Vaticano de repente tuvo un plan brillante. Ya estaban vendiendo la mayoría de los recursos naturales de los estados pontificios para ganar dinero, pero había pocas uvas o verduras para exportar. Pero, ¿y si el Papa y sus cardenales tuvieran algo para vender, algo que fuera increíblemente valioso y que nunca se agotaría? Serían capaces de hacer infinitas cantidades de dinero. Así que el plan era simple. Dado que el Papa era el representante de Dios en la tierra, y tenía miles de miembros en su iglesia, ¿qué pasaría si pudiera venderles una forma de reducir la cantidad de castigo que recibirían por sus pecados? Después de todo, años de penitencia y miedo al purgatorio habían aterrorizado a la gente ante la ira de Dios. Así que pagar un poco de dinero extra, para que no se quemaran en el infierno por mucho tiempo, fue una muy buena oferta. Entonces la iglesia comenzó a vender indulgencias, pequeños boletos que prometían que Dios no los castigaría demasiado por cualquier cosa que hicieran mal. Los pecados pequeños eran más baratos para obtener indulgencias, mientras que los pecados más grandes, obviamente, eran más caros, aunque no era el plan original. Las indulgencias se convirtieron en tarjetas gratuitas para salir de la cárcel para muchos criminales, pues al pagar estas indulgencias, estaban borrando todos sus pecados. Era una fuente de ingresos diferente a todo lo que el Vaticano había visto antes. Claro, cientos de funcionarios de la iglesia estaban abusando de su derecho a vender indulgencias, pero con millones entrando en la tesorería de la iglesia, ¿quién era el Papa para quejarse? Después de todo, la prosperidad de la iglesia era la voluntad de Dios. La venta de indulgencias se prolongó durante más de 1000 años. Durante este tiempo, la iglesia y el Papa se hicieron cada vez más ricos. Pero luego, a partir de la Revolución Francesa de 1789, las cosas empezaron a ir cuesta abajo. Primero, el gobierno francés empezó la extracción de hombres y millones en tributo del Vaticano cada año. Luego, otros líderes de Europa también comenzaron a grabar el dinero del Vaticano. Ahora tal vez no entiendes el término grabar, pues en términos económicos significa que es el porcentaje o cifra que indica el impuesto que debe pagarse al Estado. En otras palabras, muchos gobiernos estaban cobrándole impuestos al Vaticano. El Papa dijo que grabar al Vaticano era obra del diablo, pero eso no cambió el hecho de que las interminables corrientes de dinero que el Papa había estado disfrutando se estaban agotando rápidamente. Algo había que hacer. Con los estados europeos pidiendo al Vaticano más y más dinero, los impuestos en los estados papales siguieron aumentando, y como cualquier estado del siglo XIX, con líderes corruptos, el dinero faltante tenía que salir del pueblo, con impuestos aún más altos. Sin embargo, eso no duró mucho, pues en 1848 el pueblo se levantó. Las multitudes asaltaron la ciudad del Vaticano y asesinaron al primer ministro papal. La gente de los estados papales estaba cansada de ser tratado como una reserva de efectivo, y el Vaticano se endeudó masivamente. Tenía 2 años de retraso en las facturas. Los impuestos eran casi inexistentes, e incluso la venta de indulgencias se había desplomado. El Papa a cargo trató de apelar a las masas, permitiendo más libertad de expresión y liberando a más de 1000 presos políticos. Pero era demasiado poco, era demasiado tarde.
Desesperado por mantener el Vaticano y la Iglesia en marcha, el Papa tuvo que tomar una decisión difícil. Iría a los Rothschild en busca de ayuda. Sí, esos Rothschild, que era un negocio familiar judío. El Papa tuvo que tragarse mucho orgullo para endeudarse, pero su estilo de vida y su riqueza eran más importantes que su orgullo. Así que los Rothschild le dejaron al Vaticano 50 millones de francos, alrededor de 10 millones de dólares, para cubrir el presupuesto del Vaticano durante todo un año. Pero luego, en 1870, los italianos invadieron Roma y pusieron fin al control del Vaticano sobre los estados papales. Incluso hacer tratos con paganos no pudo salvar al Vaticano de la ruina financiera. Los 25.000 kilómetros cuadrados que controlaba el Vaticano se redujeron a 0.27 kilómetros cuadrados. Los miles de sujetos que el Vaticano podía grabar se habían reducido a unas 700 personas que vivían en los juzgados. Finalmente, el enorme imperio papal había caído y se convirtió en lo que ahora conocemos como la Ciudad del Vaticano. Entonces, ¿qué harían ahora? ¿Con qué se mantendrían? Pues la respuesta es sencilla: recurrirían a la caridad de sus fieles. Vivir de las donaciones de los fieles. Después de la caída de los estados papales, alrededor de 60 familias italianas se mantuvieron leales al Papa. Eran conocidos como los nobles negros. El Vaticano estaba en una encrucijada, y esto condujo a las primeras inversiones católicas en negocios seculares. El Papa comenzó a invertir dinero en bienes raíces romanos, y afortunadamente, captó la parte delantera del auge inmobiliario. Y durante un tiempo sus inversiones fueron un gran éxito. La mayoría de los nobles negros simplemente siguieron el ejemplo de la Iglesia e invirtieron en las mismas propiedades que el Papa. Y también se hicieron ricos. Pero luego, en 1887, el mercado inmobiliario colapsó y el Vaticano volvió al punto de partida, buscando una nueva forma de ganar dinero. Así que la Iglesia comenzó a pedir donaciones, o Peter Spence, como lo llamaban. Estaban en el importante negocio de salvar almas. Y si los miembros regulares de la Iglesia Católica querían participar en la salvación, todo lo que tenían que hacer era donar algo de dinero a la Iglesia. Y la Iglesia estaba de vuelta en el negocio, y comenzó a invertir más que nunca en negocios seculares. Sí, entendiste bien, los líderes de la Iglesia Católica invertían las donaciones para sus propios negocios. Y luego, al igual que la mayoría de las principales corporaciones globales, llegaron las guerras mundiales, y la Iglesia vio una oportunidad de obtener ganancias como nunca antes. Pero nunca fue un verdadero banquero. Justo cuando estalló la Primera Guerra Mundial, un nuevo papa tomó el control del Vaticano. Las donaciones se desplomaron, al igual que los ingresos del Vaticano, nuevamente. Y durante un tiempo, el nuevo papa intentó que Italia se mantuviera neutral en la guerra, con la esperanza de que mantuviera seguras sus inversiones en Italia. Pero en 1915, los italianos declararon la guerra a Alemania y se unieron a los aliados, dejando al Papa buscando desesperadamente una manera de mantener altos sus ingresos. Así que el Vaticano alquiló una de sus propiedades en Roma a un fabricante de armas que vendió estos productos a Alemania. Sí, el Vaticano estaba ganando dinero indirectamente, vendiendo armas de guerra al otro lado de la guerra. Cuando el público finalmente se enteró del tráfico de armas, la Iglesia dijo que estaba completamente conmocionada y que nunca supo qué estaba haciendo su inquilino. Pero todo fue en vano, porque para 1933, el Vaticano estaba perdiendo alrededor de 100 millones de liras al año. Desesperado por no hundirse, el Papa finalmente cedió y consiguió un verdadero asesor financiero que ayudó a mantener al Vaticano fuera de las alcantarillas al hacer muchas inversiones diversas. Y el momento más rentable en la historia del Vaticano apenas comenzaba cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. En lugar de mantenerse al margen de la política y centrarse en la religión, como lo hizo en la Primera Guerra Mundial, el Papa se puso del lado alemán. El Vaticano se había hecho amigo del líder fascista de Italia. Mussolini y Alemania parecían ser una opción similar. Y a cambio de su apoyo, el Tercer Reich decidió reducir del 8 al 10% de los salarios de los alemanes católicos para enviarlos directamente al Vaticano. El Tercer Reich
estaba cobrando impuestos a los católicos, en nombre del Vaticano. La Iglesia generalmente tenía problemas para lograr que la gente pagara por su propia voluntad, por lo que tomar automáticamente el 10% de todos los católicos, en el salario mensual de Alemania, ayudó mucho a impulsar la economía del Vaticano. Los alemanes y el Vaticano se hicieron tan amigos que cuando murió el Papa enviado, hubo rumores de que Hitler podría pagar 3 millones de Reichsmarks de oro o 12.6 millones de dólares en ese momento y elegir a quien quisiera ser el próximo Papa. El nuevo Papa, aunque en realidad no fue elegido por Hitler, parece feliz de mantener una buena relación con Alemania, e incluso celebró una gran recepción por el 50 cumpleaños de Hitler. Una vez más, el dinero fluía hacia la Ciudad del Vaticano, pero había un nuevo problema. Todas las transacciones y el dinero del Vaticano se guardaban en bancos occidentales, en Europa. Lo que significaba que la mayor parte podía rastrearse o incluso congelarse. Y no pasaría mucho tiempo antes de que los aliados descubrieran cuánto dinero de la Iglesia provenía de Alemania, lo que significaría estar en la lista negra. Entonces, el asesor financiero del Papa ideó un nuevo plan, que era construir un banco en el Vaticano. Después de todo, el Vaticano es su propio país. Entonces, ¿por qué no tener un banco nacional? Fue así que en 1943 se fundó el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco del Vaticano. Así que este banco, con este nombre tan largo, nació, y solo tenía una sucursal, dentro de la Ciudad del Vaticano, y no estaba en la lista negra de nadie, lo que significaba que estaba libre de las regulaciones en tiempos de guerra. El nuevo Banco del Vaticano podría operar en cualquier parte del mundo, sin mostrar ganancias, informes anuales, balances o de dónde proviene su dinero. Y solo tenía un accionista, el Papa. Ahora, el Vaticano podría tomar dinero de quien quisiera depositarlo en su propio banco, y nunca dejar un solo rastro de papel. Y la gente no tardó mucho en darse cuenta de cómo el Banco del Vaticano podía serles útil. De toda Europa, los italianos ricos ahora depositaban su dinero en el Banco del Vaticano, enviando a un empleado a la calle con una maleta llena de efectivo. Pero no fueron solo los italianos. Eventualmente, los australianos, que fueron los precursores de la CIA, descubrieron que incluso Hitler estaba haciendo depósitos regulares en el Banco del Vaticano, utilizando un banco suizo como intermediario. Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, el vacío era tan profundo, incrustado en los alemanes, que incluso tomaban dinero de las pólizas de seguro de vida de los judíos que enviaban a los campos. Cuando las familias llegaron pidiendo el dinero que se merecían por derecho, las compañías de seguros pedían ver un certificado de defunción, que sabían que nadie podía obtener. Entonces se quedaron con el dinero, ¿y dónde crees que enviaban este dinero? Lo adivinaron, depositaron ese dinero en el Banco del Vaticano. Y no eran solo los alemanes, en los días de la mafia italiana, cualquier persona con dinero de la droga, dinero del crimen organizado, o cualquier otro fondo ilegal, podía depositar el efectivo en el Banco del Vaticano, y saber que nunca se podría rastrear, y los depósitos nunca se harían públicos. El Banco del Vaticano se hizo conocido como el lugar para lavar u ocultar su dinero, y con toda esa notoria reputación, llamó mucho la atención del gobierno. Pero en lugar de cerrar el banco por sus actividades ilegales o poco éticas, el gobierno italiano pensó que también podría beneficiarse, y decidió que todos los bancos regionales propiedad del Vaticano tendrían que empezar a pagar impuestos a mediados de los años 50. La Iglesia tiene 600 millones de miembros, y depende de las donaciones para la mayor parte de su dinero e inversiones. Entonces, cuando salió un informe de que el Vaticano tenía 13.000 millones en inversiones líquidas, el Papa rápidamente lo corrigió, diciendo que probablemente estaba más cerca de los 500 millones, menos del 4% de la estimación. Pero pronto, la Iglesia tendría más problemas con las donaciones. Pero no sería porque la gente descubriera cuánto dinero tenía a finales del siglo XX. Empezaron a circular informes sobre cómo los sacerdotes abusaban de los niños. Estoy seguro de que has visto, al menos, una de estas historias en las noticias. Obviamente, la idea de que el sacerdocio, las personas que se suponía que eran los líderes de las iglesias, estaban lastimando a los niños, era una mala noticia para las donaciones. El Vaticano tuvo que hacer todo lo que estuvo a su alcance, para mantener tranquila a la gente. Si la iglesia admitía saber sobre el abuso,
sería el final para ellos. Entonces, para enero de 2002, la Iglesia Católica ya había pagado alrededor de $175 millones en acuerdos a familias desde Australia hasta Europa. En lugar de disculparse, el Papa se excusó, lo que significó que se entablaron aún más demandas y se pagó aún más dinero. Para 2014, los $175 millones en acuerdos se habían convertido en más de $3.000 millones. Las donaciones cayeron en picado, pero como de costumbre, el Vaticano tenía un plan. En 2013, decidieron hacer un cambio radical. Elegirían un nuevo papa moderno, uno que atraería a las masas, prometería reformas y realmente haría parecer que está haciendo cambios. Pero seguro que las personas inteligentes que están viendo este video se preguntan, ¿no que el cambio de papa se realiza cuando éste muere? Simplemente nos dijeron que el papa saliente estaba renunciando, alegando falta de fuerzas debido a su avanzada edad. Así que el Papa Francisco tomó el poder y se dispuso a arreglar la reputación de la Iglesia. Y funcionó. Con la ayuda de un papa que pudiera atraer a las masas y hacer parecer que realmente se preocupa por la gente, el Vaticano pudo hacer que todos olvidaran convenientemente lo que habían hecho para obtener tanto dinero y poder. Lo que nos lleva a hoy. Bueno, la Iglesia tiene más de 1.200 millones de seguidores. Según mis estimaciones al comienzo de este video, tienen alrededor de $2 billones en riqueza, y su llamado para donaciones es una vez más una señal que están al borde de la bancarrota, incluso aunque solo un funcionario católico de la ciudad de Nueva York es el mayor terrateniente de Manhattan, lo que demuestra una vez más que cuando se tiene la combinación justa de culpa, miedo y la promesa de la vida eterna, la religión puede ser uno de los negocios más lucrativos del mundo. Así es como funciona realmente el Vaticano, y por qué esta es probablemente la primera vez que escuchas sobre la mayor parte de esto. Otros imperios, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, son exactamente iguales. Nunca revisarán públicamente sus motivos e intenciones, y seguirán dominando el mundo desde las sombras. Como lo dije al inicio del video, no creas todo lo que se dice o te dicen, te invito a que tú mismo puedas hacer tu propia investigación y verás realmente en qué mundo vivimos. Finalmente, la pregunta para ti es, ¿por qué los líderes de la Iglesia Católica persigue tanto el dinero? ¿No que para ellos, la fe es lo más importante? Los leo en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta y comparte. Hasta la próxima amigos.